La historia comienza en 1987 en el condado de Monroe, Alabama. Un hombre afroamericano llamado Walter McMillan, también conocido como Johnny D., dirige un pequeño negocio de venta de pulpa de madera. Un día, después del trabajo, sin previo aviso, la policía lo arresta. Walter les pregunta por qué lo detienen, a lo que le responden que alguien lo delató. Se le acusa de matar a una joven blanca de 18 años llamada Rhonda Morrison, quien trabajaba en una tintorería de la ciudad. Aunque no hay pruebas ni motivos contundentes que vinculen a Walter con el crimen, las autoridades lo culpan, lo llevan rápidamente a la cárcel, lo someten a juicio, lo declaran culpable y lo condenan a muerte. Incluso antes de su juicio, Walter se encuentra recluido en el corredor de la muerte, la parte de la prisión donde la gente espera ser ejecutada. Su situación es muy injusta y aterradora. El sistema parece estar trabajando en su contra simplemente por el color de su piel y el lugar donde vive. La escena luego cambia a un joven llamado Bryan Stevenson. Es un estudiante de derecho inteligente y optimista de la Universidad de Harvard. Un verano, Bryan viaja a una cárcel en Jackson, Georgia, como parte de su pasantía. Allí conoce a un preso condenado a muerte llamado Henry Davis. Henry está nervioso y asustado durante la reunión, pero Bryan le habla con amabilidad y calma. Bryan le dice a Henry que lo está visitando en representación del Comité de Defensa de los Prisioneros del Sur, la organización en la que trabaja como pasante. Le explica que pronto un abogado se hará cargo del caso de Henry y que no corre riesgo de ser ejecutado en ningún momento durante el próximo año. Henry siente una enorme sensación de alivio después de escuchar esto. Su cuerpo se relaja y el miedo en sus ojos comienza a desaparecer. Los dos hombres empiezan a hablar más abiertamente, compartiendo recuerdos de su infancia y los caminos que los llevaron a este momento. Henry comenta que tocaba el piano en la iglesia mientras crecía, y que Dios es bueno. Pero el momento cálido y tranquilo termina de repente. Un guardia de prisión grosero y agresivo entra en la habitación. Sin mostrar ningún tipo de cuidado o respeto, agarra a Henry y se lo lleva arrastrando. Henry le dice a Bryan que debe mantener la boca cerrada y que lo está presionando. Bryan observa, conmocionado y desconsolado por la forma cruel en que tratan a Henry. Este momento deja una profunda huella en él. 2 años después, Bryan termina la carrera de Derecho en Harvard. Tiene varias ofertas de trabajo interesantes con grandes sueldos, pero elige un camino muy diferente. En lugar de perseguir el dinero, se muda a Alabama, uno de los estados con más presos condenados a muerte. Bryan quiere ayudar a las personas que fueron condenadas injustamente o que no pueden pagar un buen abogado. Sueña con llevar justicia a aquellos que han sido olvidados o ignorados por el sistema. Una vez que llega a Alabama, Bryan se encuentra con Ava Ensley, una mujer decidida que trabajará junto a él. Ava siempre ha querido iniciar un centro legal para ayudar a las personas condenadas a muerte. Ambos deciden unir fuerzas y crear la Iniciativa de Justicia Igualitaria, una organización enfocada en defender a los acusados injustamente y luchar contra sentencias injustas. Sin embargo, su misión enfrenta problemas desde el principio. El director ejecutivo de la organización, un propietario blanco, había acordado alquilarles un espacio de oficina y de repente cambia de opinión después de enterarse de que ayudarán a los presos condenados a muerte. Él dice que no quiere involucrarse con su trabajo. Este revés es decepcionante, pero Eva se niega a rendirse. Ella le permite a Bryan trabajar desde su casa por el momento. Mientras trabajan juntos en su casa, Eva comparte su razón personal para realizar este tipo de trabajo. Recuerda haber leído sobre un hombre condenado a muerte que no podía conseguir ayuda legal. Su historia la perseguía. Ese recuerdo la impulsó a seguir buscando a alguien que la ayudara a luchar por la justicia. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, recibió una llamada telefónica de Bryan. Él ofreció apoyo legal e incluso contaba con financiación federal para ayudar a iniciar su proyecto. Eva dice que en el fondo ya había decidido trabajar con él antes de que le ofreciera oficialmente el trabajo. Poco después, Bryan visita una prisión local para conocer a 6 hombres condenados a muerte, pero incluso antes de entrar, se enfrenta a la discriminación. Un guardia le dice que debería estar en el registro, que tiene previsto ver a 6 clientes ese día y le pregunta si es realmente un abogado. Le exige que se desnude y que le diga qué está pasando en esa habitación.
Brian se sorprende y explica que los abogados no deberían ser tratados de esta manera. Aún así, el guardia se niega a dejarlo entrar a menos que acepte. Sin otra opción, Brian cede. Dentro, escucha atentamente mientras los prisioneros comparten sus historias. Uno de ellos es Herbert Richardson, un veterano de la guerra de Vietnam. Herbert habla sobre su regreso de la guerra con graves problemas de salud mental, especialmente trastorno de estrés postraumático, TPT. Dice que colocó una bomba en el porche de una mujer, pero que nunca tuvo la intención de matar a nadie. El último abogado le había dicho que no había nada más que hacer. Las acciones de Herbert provenían de una mente perturbada y un dolor no tratado. Más tarde, Brian finalmente conoce a Walter McMillan, Johnny D. En este punto, Walter se siente roto y sin esperanza. Ya no cree que el sistema legal pueda ayudarlo. Le dice a Brian que todos los abogados que lo precedieron se marcharon una vez que el dinero desapareció, que la familia se quedó sin dinero y se acabó todo. Walter no espera nada diferente esta vez. Le advierte a Brian que hacerse cargo de su caso es peligroso, diciéndole que un muchacho rico de Harvard no sabe lo que pasa allí y que el sistema es brutal, especialmente hacia los hombres negros que se oponen a él. Según Walter, una vez que Brian comience a investigar la verdad, las autoridades lo destruirán tal como lo hicieron con otros antes que él. Walter también comparte su enojo por haber sido juzgado culpable sin las pruebas adecuadas, mencionando que no hay huellas dactilares, no hay pruebas reales, solo las mentiras de un hombre que intenta llegar a un acuerdo con la policía. Exclama que a esa gente eso no le importa un comino, que el único traje que quieren ver en un negro es el que él lleva puesto, y que cuando se es culpable desde el momento en que se nace, no hay pruebas, y el único testigo que tienen se lo inventó todo. Después de eso, Walter está demasiado molesto para seguir hablando. Se aleja, aún no preparado para confiar en Brian. De regreso a la casa de Eva, Brian comienza a revisar los archivos de los reclusos que conoció. A la mañana siguiente le dice a Eva que cree que Walter es completamente inocente, que no cree que McMillan lo haya hecho. El principal testigo que lo acusó es Ralph Meyers, un hombre que ha pasado gran parte de su vida entrando y saliendo de la cárcel. Ralph también ha sido condenado en otro caso de asesinato. Brian también descubrió otro testigo llamado Bill Hooks. Bill afirmó que vio la camioneta de Walter cerca de la escena del crimen, pero algo en su testimonio no parece correcto. Brian y Eva comienzan a pensar que Ralph Meyers acudió a la policía, que estaba bajo mucha presión para resolver el asesinato de una joven blanca de 18 años, y les dio un nombre a cambio de una sentencia más leve. Brian decide reunirse con Tommy Chapman, el fiscal de distrito del condado de Monroe. Tommy solía ser defensor público, por lo que Brian espera que esté abierto a la razón. Durante su reunión, Brian explica cuidadosamente por qué cree que la condena de Walter es errónea, señalando problemas con el testimonio de Ralph Meyers. Chapman ignora las preocupaciones de Brian. Dice que Walter trajo dolor al pueblo y advierte que reabrir el caso molestará a mucha gente. Brian responde con calma, diciendo que su trabajo no es mantener a la gente cómoda, sino lograr justicia para su cliente. Cuando Brian sale de la oficina, ve a 3 hombres negros siendo esposados y arrestados allí mismo en la calle. La constante injusticia que lo rodea solo fortalece su determinación de seguir luchando. Más tarde, Brian visita la casa de Walter y se reúne con su esposa, Minnie, junto con otros miembros de la familia. Todos dicen lo mismo: Walter no pudo haber cometido el crimen. Minnie declara que no hay manera de que Johnny D. haya cometido ese crimen. El hijo de Walter, John, confirma que estuvieron juntos desde las 6 de la mañana para poner el camión en el soporte. El día del asesinato, Walter estaba en su casa organizando una cena de pescado para recaudar fondos para su iglesia. Pasó todo el día con su familia, incluso trabajando en su camión con su hijo, John. Durante la visita, un familiar revela otro detalle importante. En el pasado, Walter tuvo un romance con una mujer blanca. Cuando su marido se enteró, se lo contó a toda la comunidad. Después de eso, la gente empezó a chismorrear. Primero llamaron a Walter tramposo, luego lo acusaron de ser narcotraficante. Al final, estos rumores se convirtieron en algo aún peor. La gente empezó a decir que era un asesino. Así, cuando alguien lo llamó asesino, nadie lo pensó 2 veces. Aunque Minnie se siente herida por su engaño,
Ella dice que Walter sigue siendo el padre de sus hijos y que lo apoya pase lo que pase. Antes de irse, Brian habla con Darnell Houston, un amigo del hijo de Walter. Darnell dice que el testimonio de Bill Hooks es completamente falso. La mañana del asesinato, Bill estaba con Darnell arreglando el motor de un coche. Estuvieron trabajando juntos en una junta de culata, pero ambos fueron arrestados por robo. Luego de que Bill dio su declaración falsa, la policía retiró los cargos contra él. Al principio, Darnell tiene miedo de hablar. Le preocupa que ayudar a Brian pueda causarle problemas, pero después de pensarlo, acepta ayudar. Firma una declaración confirmando que Bill mintió ante el tribunal. Esta nueva prueba le da a Brian su primera oportunidad sólida de luchar por un nuevo juicio y posiblemente liberar a Walter del corredor de la muerte. Al día siguiente, Brian va a visitar a Johnny D nuevamente. Para su sorpresa, Johnny ya sabe que Brian fue a visitar a su familia recientemente. Johnny está muy conmovido por los esfuerzos de Brian. Él puede ver que Brian realmente quiere ayudarlo. Johnny se siente emocionado e impresionado por todo lo que Brian está haciendo, pero al mismo tiempo está un poco confundido. Minnie le entrega una foto a Brian y Johnny se pregunta por qué un hombre que fue a una escuela famosa como Harvard elegiría pasar su vida ayudando a prisioneros que están en el corredor de la muerte. En respuesta, Brian se abre y comparte un recuerdo personal y doloroso de su pasado. Hace muchos años, su abuelo fue asesinado por algo pequeño, un televisor en blanco y negro. Después de este horrible suceso, nadie salió a ayudar a su familia. Brian se dio cuenta entonces de que a la gente de fuera de su comunidad no le importaba lo que le sucedía, ya que para ellos, su abuelo era solo otro hombre negro asesinado. Brian le admite a Johnny que entiende lo que se siente vivir en las sombras, ser invisible y no ser escuchado. Es exactamente por eso que él está luchando por la justicia y por personas como Johnny que han sido olvidadas. Johnny escucha atentamente. Las palabras de Brian realmente lo conmueven. Gracias a esta charla sincera y honesta, Johnny finalmente acepta permitir que Brian vuelva a abrir su expediente. Poco después de esta conversación sucede algo muy grave. El Estado anuncia una fecha de ejecución para Herbert, otro hombre en el corredor de la muerte. Mientras Brian y Eva hablan sobre la situación de Herbert, Eva de repente recibe una llamada telefónica aterradora. Alguien la amenaza, advirtiéndole que su casa volará por los aires si no deja de ayudar a Johnny D. Es un momento aterrador, pero aunque su vida está en peligro, Eva se niega a detenerse. Ella es fuerte y decidida, sabe que este trabajo es importante, y aunque el camino esté lleno de peligros, no se rendirá. Brian y Eva siguen trabajando juntos. Lo primero que deciden hacer es encontrar a alguien en el pueblo que sepa la verdad sobre lo sucedido y sea lo suficientemente valiente para hablar. Pero esto resulta muy difícil. La mayoría de la gente está demasiado asustada. La familia de la niña asesinada es muy poderosa y nadie quiere ir en contra de ellos. Una mujer les dice que si no están trabajando para la familia de esa pobre chica, entonces no tiene nada que decirles. Aún así, su esfuerzo produce un pequeño éxito. Un exoficial de policía finalmente acepta reunirse con Brian. Lo deja entrar a su casa y habla con él. Esto les da esperanza a Brian y Eva. Se sienten animados por esta pequeña victoria. Así que deciden dar un gran paso adelante. Alquilan un pequeño edificio y le dan a su organización un nombre oficial: Iniciativa de Justicia Igualitaria. Mientras tanto, ocurre algo más que trae problemas. La policía arresta a Darnell donde se encuentra realizando su trabajo habitual. Darnell exclama que no sabe cómo van a encerrarlo por perjurio, si lo único que hizo fue decir la verdad. Incluso lo hicieron delante de su jefe, lo que lo avergonzó y lo sorprendió. Darnell se enoja. Piensa que Brian es la razón por la que está en problemas y se retira inmediatamente del caso de Johnny. Antes de irse, le dice a Brian que le dé una disculpa de su parte a Johnny D. Brian está frustrado y molesto por esta situación. Parece injusto y hace que las cosas sean más difíciles. Luego Brian va a encontrarse con el sheriff Tate. Cuando llega a la oficina del sheriff, encuentra al fiscal de distrito sentado allí también. Los dos hombres se ríen y bromean. Está claro que están cerca y trabajan juntos. Brian se da cuenta de que probablemente se han unido para bloquear su progreso y evitar que ayude a Johnny D. Durante la reunión, el fiscal de distrito le da a Brian más malas noticias.
Le dice que el tribunal rechazó su moción de reabrir el caso y que ya no importaba realmente. Dice que la moción de Brian para reabrir el caso de Johnny ha sido oficialmente denegada. Brian se siente aplastado. Está enojado y decepcionado. Sale de la oficina lleno de emociones, pero incluso con este enorme revés no se da por vencido. Regresa a la prisión y habla con Johnny Dee juntos. Acuerdan probar algo nuevo. Deciden que Brian hablará directamente con Ralph Meyers, el hombre cuyo testimonio ayudó a poner a Johnny en el corredor de la muerte. Brian conoce a Meyers en la cafetería de la prisión. Le pregunta si quiere sentarse y le agradece por conocerlo. Luego le pregunta si pueden empezar hablando de su testimonio contra Johnny Dee. Al principio, Meyers no quiere hablar, evita por completo el tema de Johnny Dee, pero Brian no se da por vencido. Él sigue preguntando, y poco a poco, Meyers comienza a abrirse. Le dice a Brian que la policía lo interrogó sobre el asesinato de la niña el mismo día en que fue arrestado. Brian encuentra este detalle importante. Esto le hace pensar que la policía estaba más centrada en encontrar a alguien a quien culpar que en descubrir al verdadero asesino. Meyers afirma que desde el día en que lo movieron de su lugar, las personas se obsesionan con resolver un crimen y pueden hacer cualquier cosa para obtener el resultado que desean, incluso si es el equivocado. Después de decir esto, Meyers se levanta y se aleja, dejando a Brian con mucho en qué pensar. Pronto, Brian comienza a notar un problema con la línea de tiempo. Meyers fue interrogado el 3 de junio, pero la declaración utilizada en el tribunal llegó casi 2 meses después. Algo no parece estar bien. Brian y Eva comienzan a creer que la policía está ocultando la declaración original que Meyers dio. Brian decide investigar. Va al juzgado del condado de Escambia y comienza a revisar archivos de casos antiguos. Después de horas de búsqueda, finalmente encuentra lo que busca: una grabación en cinta. En esta grabación, Meyers le dice al sheriff Tate que no sabe nada sobre el asesinato de Rhonda Morrison y que es un jinete mejor que cualquier otra cosa que haya visto jamás. Aún más impactante es que Meyers se niega a hacer una declaración falsa contra nadie. Ava se sorprende cuando escucha esto. Esta grabación prueba lo que Johnny ha estado diciendo todo el tiempo. Mientras aún están procesando este importante descubrimiento, llega el día de la ejecución de Herbert. Es un momento pesado y emotivo. Aunque es desgarrador, Johnny anima a Brian a mantener la calma y la esperanza, preguntándole si recuerda lo que practicaron y qué hacen en esos momentos. Él cree en la misión de Brian y le dice que siga luchando hasta el final. A la mañana siguiente, Brian recibe una llamada telefónica. El tribunal ha denegado su petición de retrasar la ejecución de Herbert. Lamentablemente, Herbert es asesinado en la silla eléctrica tal como ordenó el jurado. Brian se despide de su amigo. La pérdida es muy dolorosa y Brian se siente destrozado por dentro, pero sabe que debe seguir adelante. Decide seguir luchando por otras personas inocentes que aún se encuentran en el corredor de la muerte. Más adelante surge algo aún más impactante. Mientras habla con Brian, Meyers confiesa algo serio. Dice que lo amenazaron con la pena de muerte y lo torturaron hasta que aceptó mentir ante el tribunal. Brian le pregunta si lo trasladaron al corredor de la muerte porque no quiso testificar en su contra y menciona que el hombre llegó a oler su piel quemándose. Brian le pide que diga la verdad en el próximo juicio. Al principio, Meyers está nervioso y confundido, pero parece que Brian lo convenció de que esta es la última oportunidad que tenía para corregir sus malas acciones. El día del juicio, Meyers no pudo contenerse más. Se derrumba y admite que había mentido. Dice claramente que Johnny Dee no tuvo nada que ver con el asesinato y que su testimonio en el juicio de Walter McMillan no fue cierto en absoluto. Ahora el caso de Brian se vuelve más fuerte. Poco después, el médico de Meyers testifica ante el tribunal, explicando que Meyers sufrió problemas mentales después de recibir una descarga eléctrica por parte del Estado. Entonces, el mismo ex oficial de policía que había ayudado a Brian anteriormente aparece nuevamente. Él testifica que el cuerpo de la niña fue encontrado boca abajo, no boca arriba como había afirmado Meyers. También dice que lo despidieron de su trabajo porque se negó a mentir ante el tribunal, y que entiende que ha pasado mucho tiempo, pero cree que nunca es tarde para hacer justicia. Brian solicita al tribunal que conceda su moción y ordene un nuevo juicio para el señor McMillan. Sin embargo, incluso con toda esta nueva información, pasa otro mes sin que se haga justicia,
y el tribunal todavía se niega a darle a Johnny un nuevo juicio. Dicen que la evidencia no es lo suficientemente fuerte para demostrar que Meyers mintió. Entonces, Johnny es enviado de regreso al centro penitenciario Hullman, donde permanece en el corredor de la muerte. Brian también se siente profundamente perturbado. Empieza a preocuparse de que todo su trabajo pueda haber empeorado las cosas para Johnny y su familia. Pero luego, durante una visita a la prisión, Johnny lo sorprende. Él agradece a Brian desde el fondo de su corazón. Dice que es la primera vez que se siente él mismo desde que lo encerraron y que nadie les va a quitar eso. Para él, eso solo significa todo para él y sus seres queridos. Johnny dice que después de un tiempo, uno empieza a preguntarse qué piensan de uno, pero que si lo llevan a esa silla esa noche, saldrá sonriendo porque recuperó su verdad. Poco después de su reunión, Brian comienza a trabajar en un nuevo plan. Esta vez, se prepara para enviar todas las pruebas a la Corte Suprema de Alabama en Montgomery. Este tribunal superior tiene más poder y puede obligar al tribunal inferior a darle a Johnny un nuevo juicio. Brian también aparece en un segmento de televisión pública de 60 minutos. Su nombre es Walter McMillan, conocido por sus amigos como Johnny D. Y Johnny D dice que quieren ejecutar al hombre equivocado. Aprovecha esta oportunidad para hablar del caso de Johnny y concienciar al público. Gracias a estos esfuerzos, la Corte Suprema de Alabama finalmente toma una importante decisión. Revocan el fallo del tribunal inferior y conceden a Johnny D un nuevo juicio. Pero Tommy Chapman, el fiscal del distrito, intenta ralentizar el proceso. Pide al tribunal que suspenda el procedimiento para poder abrir una nueva investigación. Está tratando de ganar tiempo para reconstruir su caso. Poco después, Brian va a visitar a Chapman a su casa y le pide que apoye la moción. Chapman se enoja y echa a Brian. Aún así, el día de la audiencia judicial, sucede algo inesperado. Brian presenta un argumento sólido. Su discurso ante el juez es poderoso. Luego, en un movimiento sorprendente, Chapman cambia de opinión. Decide apoyar la moción. El juez le pregunta a Chapman cuál es la posición del Estado sobre esa moción y Chapman responde que el Estado no se opone a la moción. Como resultado, el caso fue desestimado. Johnny D finalmente es libre, sale de prisión y se reúne con su familia después de pasar muchos años encerrado por un crimen que no cometió. Al final de la película aparece un epílogo. Comparte lo que pasó después. Se dice que Brian Stevenson y su equipo de abogados han ayudado a más de 140 presos condenados a muerte. El trabajo de Brian demuestra que la justicia demorada no es justicia denegada si él nunca dejó de luchar. Algunos fueron liberados, a otros se les revocaron las condenas. Brian y Johnny D siguieron siendo amigos cercanos hasta que Johnny falleció en 2013 debido a una demencia de aparición temprana. El epílogo también habla de Anthony Ray Hinton, quien era compañero de celda de Johnny. Pasó 28 años en el corredor de la muerte antes de que Brian lo ayudara a liberarlo en 2015.